want them back! They're my property! Where is she taking them? From the ashes of this world! We are not things! We are not things! It is by my hand! Oh, what a day! What a lovely day! La caótica producción de Mad Max Fury Road llevó 28 años de preparación, 480 horas de grabación y un ambiente incómodo entre los actores principales. Para George Miller y su equipo de trabajo no fue fácil sacar adelante el proyecto, pero aún y con todo en su contra, estuvieron nominados en 10 categorías de los Oscar, ganando 6 estatuillas. Por eso hoy te queremos contar qué pasó en el rodaje de Mad Max Fury Road o Furia en el Camino y por qué fue tan complicada su producción. Así que sin más créditos, vamos con el guión de esta semana. Rueda la Charlize Theron. Hola, hola mis harlequineras y harlequineros, adictos y amantes del cine, ¿cómo están? Les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors, Sandy Queen. Denle a George Miller un desierto, 2 supervivientes y un montón de vehículos a toda velocidad. Actores como Charlize Theron, Tom Hardy y Nicholas Hoult y tendrás una de las mejores películas de acción de los últimos años, Mad Max Fury Road. El 80% de la cinta fue completamente real y el otro 20% fue CGI. La idea de hacerlo sin tanto CGI era que se sintiera el verdadero peligro teniendo en cuenta las medidas necesarias para los actores. Esta característica le valió a la cinta todos los aplausos, ya que las películas actuales están llenas de efectos especiales. La película fue todo un éxito tanto en taquilla como en crítica. Sin embargo, al tratarse de una cinta en la que George Miller deseaba ser sobresaliente, también se trató de uno de los rodajes más traumáticos de la historia del cine de acción, con una postproducción bastante ambiciosa. La idea la había trabajado el director un par de décadas atrás y cuando la plasmó en la pantalla grande tuvo varios inconvenientes. El camino hacia la furia. Ya habían pasado 2 años en el 87 desde que el director George Miller terminara su trilogía Mad Max con Mel Gibson. Aunque fue el adiós para el protagonista, Miller ya tenía en mente realizar una cinta en donde existiera una persecución continua. Aún así, este proyecto tuvo un largo y tormentoso desarrollo, ya que una década después de la cinta protagonizada por el personaje Max Rokatansky se dio inicio a la preproducción de Fury Road. Sin embargo, el desarrollo de la cinta se vio truncado por eventos que golpeaban al mundo, como la guerra de Irak y los ataques del 11 de septiembre. En este momento se especulaba el regreso de Gibson como el fuerte y dinámico Max, pero Miller contempló la posibilidad de traer como protagonista a Uma Thurman, quien venía de un gran éxito junto a John Travolta en Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Sí, señores, la actriz estuvo a punto de interpretar a Imperator Furiosa. ¿Y a ustedes les hubiera gustado Uma Thurman como Imperator Furiosa? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Sigamos. Pasaron los años y en 2009 Miller anunció el rodaje oficial de la cinta, el cual inició oficialmente a principios del 2011. En junio del 2010 Tom Hardy fue elegido para interpretar a Max y la producción se programó para noviembre, pero un montón de problemas rodearon significativamente el proceso del film. Furia en el Camino. El rodaje se convirtió en una gran pesadilla, ya que la película debía ser filmada en un desierto australiano que se había escogido minuciosamente para replicar el lugar posapocalíptico de la historia. En 2011, justo antes de empezar el rodaje y para sorpresa de todos, Queensland vivió una temporada de lluvias, algo completamente extraño para el lugar.
De repente el desierto en el que teníamos que rodar tenía flores. Se vieron obligados a parar el rodaje que iba a comenzar en noviembre de ese mismo año, explicó George Miller. Miller no tuvo otra opción más que idear de nuevo toda la logística del rodaje y buscar otra locación. Eso lo llevó a Namibia, donde continuó la filmación en julio del 2012, pero este cambio no dio solución a los problemas ya que las condiciones climáticas en el país africano eran durísimas. El clima agresivo del desierto presentó temperaturas extremas y tormentas de arena. Durante el día había extremo calor y en las noches el frío también era agreste por las bajas temperaturas. Las terribles condiciones climáticas terminaron afectando a todo el equipo y a veces eran tan severas que varios miembros de la producción, incluidos técnicos y especialistas, llegaron a sufrir de hipotermia durante el rodaje de escenas nocturnas. Hacer una película excelente se estaba convirtiendo en un gran reto de supervivencia, como si esto hiciera parte de la trama. Por si lo anterior fuera poco, a esto se le sumaron las tensiones entre Charlize Theron y Tom Hardy, que se hicieron muy notorias y contribuyeron a un ambiente conflictivo en el set. Tom Hardy tiene un trastorno mental llamado distimia, o llamado también trastorno depresivo persistente, y sus síntomas son fatiga, insomnio y frecuentes variaciones de humor, el cual le empujó a recurrir a la cocaína como medio para sobrellevarlo. Una de las cosas que le sirvió al actor como fuente de motivación y ancla para levantarse de nuevo fue el jiu-jitsu. Este deporte lo practica Tom Hardy hasta llegar al punto en la actualidad de ser cinturón morado en la disciplina, una actividad física que, sumado a la rehabilitación, le ayudó como fuente de inspiración y motivación para salir del mundo horrible de las drogas. Mientras que Charlize es extremadamente disciplinada, bailarina de formación, lo que se notaba en la precisión de su actuación, y siempre era la primera en el set. Esto generó tensiones entre los actores. Cuenta un operador de cámara llamado Mark Welnich que presenció un encuentro explosivo que incendió definitivamente la tensión entre ambos intérpretes. Recuerdo vividamente ese día. La llamada en el set era a las 8. Charlize llegó justo a las 8. Se sentó en el camión de guerra, sabiendo que Tom nunca iba a estar allí a las 8, a pesar de que le habían hecho una petición especial para que llegara a tiempo. Era conocido por nunca llegar a tiempo por la mañana. Si la hora de la llamada era por la mañana, olvídalo, no iba a aparecer, explica Mark. El primer asistente de cámara, Ricky Shambur, dice: si fue algún tipo de juego de poder o no, no lo sé, pero se sintió deliberadamente provocativo. Si me preguntas, él sabía que realmente estaba molestando a Charlize, porque ella es profesional y llega muy temprano. Welnich recuerda que pasaban las horas y Hardy seguía sin aparecer, mientras que Theron no se movía del camión ni para ir al baño. Ella ya estaba maquillada y lista para actuar. El actor al fin hizo acto de presencia 3 horas más tarde. La actriz estalló de ira exigiendo que Hardy fuera multado, a lo que él respondió de manera agresiva. Tom aparece y camina casualmente por el desierto. Ella salta de la plataforma y comienza a maldecirle: multen a este maldito cabrón con $100,000 por cada minuto que haya retrasado a este grupo. Y qué irrespetuoso eres. Tenía razón. Él se acercó a ella y le dijo: ¿qué me has dicho? Recuerda el operador de cámara. Ese fue el punto de inflexión para la actriz, que después de ese incidente solicitó protección. Desde ese entonces le fue asignada una productora, Denise Dinovi, para estar con ella todo el tiempo y asegurarse de que no hubiera más conflictos. En aquel momento, una angustiada Theron confesó que tuvo miedo debido al método de trabajo y la falta de dirección clara que se había manifestado en el set. Nunca había trabajado así. Lo que grabábamos eran escenas de segundos de duración, algo insuficiente para tener una idea de lo que estábamos haciendo, explicó Theron, quien tuvo que sacar su lado más profesional para sobrellevar la experiencia. Este sentimiento de incertidumbre y desconcierto en parte fue compartido por otros miembros del equipo, agravando la situación entre los dos actores principales. Su compañero de reparto, Nicholas Hoult, comentó: era como si te fueras de vacaciones de verano y los adultos no paran de discutir en la parte delantera del coche. La propia Theron le da la razón al actor. Tiene razón, éramos como dos padres en la parte delantera del coche. O nos peleábamos o nos ignorábamos el uno al otro. No sé qué es peor, y ellos tenían que lidiar con eso en la parte de atrás. Fue horrible. No deberíamos haber hecho eso. Tendríamos que haber sido mejores. Lo reconozco. Durante los 9 años que han pasado desde el estreno de la película, tanto Theron como Hardy han asumido la responsabilidad de las disputas de Mad Max Furia en el camino, citando el agotador calendario de producción y la falta general de confianza mutua como principales desencadenantes de esa furia real. En retrospectiva, estaba perdido en muchos sentidos. La presión sobre ambos era abrumadora a veces. Lo que ella necesitaba era un compañero mejor,
tal vez más experimentado. Eso es algo que no se puede fingir. Me gustaría pensar que ahora que soy mayor y más feo, podría estar a la altura de las circunstancias, reconoce Hardy. No quiero poner excusas por el mal comportamiento, pero fue un rodaje difícil. Ahora tengo una perspectiva muy clara de lo que sucedió. No creo que tuviera esa claridad cuando estábamos haciendo la película. Estaba en modo de supervivencia, estaba muy asustada, declaró Charlize. Debido a mi propio miedo, estábamos levantando muros para protegernos en lugar de decirnos el uno al otro: esto te da miedo y me da miedo a mí también. Seamos amables el uno con el otro. Estábamos funcionando de una manera extraña, como nuestros personajes. Todo se trataba de sobrevivir, añade la actriz. Los obstáculos continuaron con Warner Bros., el estudio a cargo de la película. Preocupado por los reportes de un set conflictivo y un presupuesto desenfrenado, el presidente de Warner viajó a Namibia para establecer un límite de la fecha de finalización del rodaje. Un gran presupuesto y miles de kilómetros obligaron a analizar la preproducción y reubicarse en lugares como Ciudad del Cabo y Sydney. Pero lejos de que esta pesadilla terminara, se sumó otro gran reto que esperaba en la sala de edición. Cuando el rodaje llegó a su fin, Miller acudió a su esposa Margaret Sixel para realizar la monumental tarea del montaje de las escenas. Margaret se encontró con nada más y nada menos que un total de 480 horas de grabación, una cantidad desmesurada que le llevó 3 meses revisar completamente. Margaret tuvo que lidiar con 480 horas de material bruto, lo que resultó en 2.700 cortes finales, explicó Miller. Este proceso minucioso fue vital para organizar la narrativa frenética y coherente que caracteriza la película, cuyo ritmo de adrenalina se mantiene de inicio a fin. Durante la postproducción, Sixel se planteó variadas estrategias para mantener la congruencia de la historia ante la falta de material crucial. Se llegó a considerar, por ejemplo, usar una voz en off en las escenas iniciales para ubicar al espectador sin necesidad de mostrar la fuga de Max desde la ciudadela. Afortunadamente no fue necesario recurrir a esta medida, ya que la nueva dirección del estudio Warner Bros. Bajo Kevin Sugihara permitió que el equipo volviera a rodar esas escenas iniciales y finales que eran esenciales para la narrativa. Así, las tomas restantes se filmaron entre noviembre y diciembre del 2013 en Sydney, completando finalmente la película. El legado de la furia. Mad Max Furia en el Camino se estrenó en Los Ángeles el 7 de mayo del 2015. La película tuvo un presupuesto de $170 millones y recaudó 380.4 a nivel mundial, convirtiéndose en la entrega más exitosa de la franquicia. Fue aclamada por su dirección, guión, secuencias de acción, banda sonora, aspectos técnicos y actuaciones, obteniendo 233 nominaciones y 247 galardones, incluido 10 nominaciones a los premios Oscar en 2016, llevándose 6 de las estatuillas en las categorías de mejor diseño de producción, mejor sonido, mejor edición de sonido, mejor maquillaje, mejor diseño de vestuario y mejor montaje. Ganó el premio a la mejor película del National Board of Review y una calificación del American Film Institute como una de las 10 mejores películas del 2015. Al estrenarse, el largometraje fue un éxito definitivo. Recibió excelentes comentarios en portales como IMDb, Film Affinity y Metacritic. Casi inmediatamente ganó estatus de culto, etiquetada como una de las mejores películas de acción de todos los tiempos. Después, George expresó la intención original de filmar en blanco y negro, algo que se materializó con el lanzamiento de la versión Mad Max Fury Road Black and Chrome Edition, lanzada en el año 2016. Esta edición destacó aún más la vibrante textura y artesanía de la película. Mad Max Furia en el Camino no solo se convirtió en un fenómeno cultural, sino que también revivió la franquicia de Mad Max y consolidó la reputación de George Miller. Tras su éxito, este 2024 llegó su precuela Furiosa de la saga Mad Max, donde Anya Taylor-Joy interpreta la versión joven de Furiosa e incluye a Chris Hemsworth como el Dr. Dementus. George Miller, director de ambas películas, ha reflexionado sobre esa sonada disputa entre Tom y Charlize diciendo: eran dos artistas muy diferentes, y también asegura que habló con los nuevos protagonistas de la saga para no repetir lo que sucedió en Mad Max Furia en el Camino. El cineasta dice en un medio británico que es optimista y que en su día se tomó el comportamiento de los actores como un reflejo de sus personajes, donde tenían que aprender a cooperar para garantizar la supervivencia mutua. Pero a pesar de su optimismo en el pasado, el director reconoce ahora que no hay excusa para las rencillas evidentes entre los protagonistas. Creo que hay una tendencia en este negocio a usar las grandes actuaciones como excusa para otras perturbaciones que podrían evitarse, comenta el director.
Según cuentan de Telegraph, Miller reunió a Anya y a Chris para hablar con ellos antes de comenzar la producción y les dijo: tienen que ser obsesivos con la seguridad física a medida que avanza el rodaje y la fatiga se instala, pero también la seguridad psicológica, no es como en los viejos tiempos. ¿Y a ustedes les gustó Mad Max Furia en el Camino? ¿Sabían lo difícil que fue llevar esta película a la pantalla grande? Cuéntenme en los comentarios que yo los leo. Mis harlequineras y harlequineros, si les gustó el video pueden suscribirse al canal, dar like, comentar y compartir y picar la campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido. También pueden hacerse miembros del canal ya que YouTube nos activó esta opción. Allí podrán tener acceso a varias funciones. Claro está que si no pueden apoyar al canal monetariamente, pueden hacerlo viendo los videos. Muchas gracias por verme y escucharme, ustedes son maravillosos, nos vemos pronto, chao chao.